Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de electricidad básica. Somos el grupo 3, quienes lo conformamos: Juan Carlos Jara Cedeño, Sergio Leonardo Ramos Valles y Gerson Iván Yuquilema Bravo. Hablemos sobre la distribución del sistema eléctrico. El sistema eléctrico está diseñado de forma que permite realizar modificaciones a futuro sin necesidad de realizar gastos adicionales por remodelación. El sistema de distribución o de control de breakers nos permite realizar el control de la energía abriendo y cerrando el paso de esta por las secciones de la vivienda de forma rápida y sencilla, siendo así cada sección como un circuito independiente, pero que los encendemos o apagamos desde el panel de breakers. En otras palabras, el breaker funciona como un switch o un interruptor para la energía. Como problemática tenemos el diseño del sistema eléctrico para una vivienda ubicada en el suroeste de Guayaquil. Como introducción, una vivienda de clase media ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil tiene un sistema eléctrico muy deteriorado y fue hecho por una persona con conocimientos básicos de electricidad, pero que no es profesional en esta área. Nuestro problema es que este diseño es riesgoso, ya que como no tiene medidas de seguridad puede ocasionar algún accidente, algún cortocircuito, incluso la eficiencia energética es muy mala, o puede decir que es muy baja. En el Ecuador podemos observar que la mayoría de casas viejas o incluso las actuales son realizadas por personas, ya las mencionamos, que tienen conocimientos en electricidad, pero no son profesionales en esta área. Las hacen el sistema eléctrico, pero lo hacen de una forma económica y no toman en cuenta las medidas de seguridad. Y como ya lo mencionamos, puede ocasionar algún accidente eléctrico, que puede llegar hasta incluso algo peor. Ahora hablemos del modelado propuesto, que lo hicimos en AutoCAD. Como vemos en la imagen, tenemos una vista 2D superior de la vivienda, donde tenemos el panel de breaker, que es la cajita roja con una raya diagonal, y de ahí salen los cables amarillos, que vendría a ser ya el cableado eléctrico de la vivienda hacia los respectivos interruptores, los respectivos tomacorrientes, y de los tomacorrientes van a ir conectados los electrodomésticos, como tenemos televisores, cocinas, refrigeradores, entre otras cosas. Aquí nosotros consideramos la fuente de alimentación, que vendría a ser de 120 voltios RMS a 60 Hz de frecuencia, que vendría a ser lo que nos proporciona desde afuera de la cometida hacia nuestro hogar. Ok, los componentes que nosotros utilizamos para realizar un- para realizar una cotización del dinero en el cual una persona invertiría en nuestro diseño para la instalación de un sistema eléctrico, lo obtuvimos en Ferrisariato, ubicado al frente del San Marino. En el mismo nosotros podemos encontrar una variedad de productos en los cuales nos pudo servir, como lo que serían los focos LED, que están a un buen precio, inclusive son mucho más baratos que las lámparas incandescentes que se utilizan comúnmente, o los focos ahorradores ya a gas. También tenemos los que son los interruptores de 2 puertos, los cuales de manera interna están conectados de forma paralela para que ambos puertos tengan el mismo voltaje, porque todos los dispositivos que generalmente nosotros utilizamos en casa están diseñados para soportar un voltaje de 120 voltios, ¿sí? De 120 voltios a 240 dependiendo de la configuración en la que esté trabajando. También aquí como última sección tenemos a lo que sería el bracket, que simplemente el bracket, para entender su funcionamiento, es como una especie de switch, un switch electromecánico que al momento de que él detecta, es autónomo. Al momento que él detecta una variación en la corriente de entrada y la corriente de salida, simplemente salta, abriendo el circuito y protegiendo el circuito, protegiendo a los diferentes electrodomésticos que estén conectados a la red, ¿sí? En la parte de acá nosotros tenemos, en la parte de en medio tenemos a la caja de breakers, en los cuales en esta parte se van a colocar cada uno de los 8 breakers que se ha diseñado el prototipo, con 8 ambientes de la vivienda, y cada uno de ellos se van a ir conectando con su respectivo neutro, ¿verdad? Y lo que tenemos, bueno, aquí irían las fases,
Y acá tendríamos lo que serían los cables neutros, o como se llaman los negativos. Y acá tendríamos a lo que sería la tierra, la cual estaría protegiendo a toda esta caja de metal por alguna eventualidad de descarga eléctrica. También tenemos lo que en la parte de acá tenemos a las boquillas, en las cuales nosotros las utilizamos para lo que es mandar el suministro de energía a las bombillas. Aparte de eso, nosotros, de nuestro diseño, nosotros establecimos lo que es ciertos aparatos electrónicos que se utilizan frecuentemente en los hogares, en una casa de economía media. Tenemos una refrigeradora, dos laptops, dos televisores, aires acondicionados, dos cargadores de teléfono, tenemos 8 focos y en total tenemos 20 dispositivos que pueden conectarse. ¿Sí? A cada uno de ellos, en su ficha técnica o en el empaque, alguno de ellos se pudo observar la potencia en las cuales ellos trabajan. Obteniendo la potencia, dividiendo para 1000, nosotros obtuvimos lo que tendríamos en la quinta columna, que serían los kilowatts. ¿Sí? Luego de eso, estableciendo un promedio de uso en horas diarias, nosotros multiplicamos a eso y nosotros tendríamos el consumo diario por hora, el consumo diario, ¿sí? Por kilowatt hora. Luego de eso, nosotros al multiplicar por un factor de 30, porque serían 30 días al mes, esta planilla está hecha para, esta planilla está aproximadamente para 30 días, es lo que equivaldría a un mes. Y aquí multiplicamos finalmente por del costo que transforma lo que sería kilowatt hora a dinero, que sería el que nosotros tendríamos que cancelar a nuestro proveedor de electricidad. En este caso se utilizó ese valor de 0.079 centavos, dólares, perdón, por cada kilowatt hora. Ese es el precio que se está establecido en Ecuador en el sector de sur. ¿Sí? Y básicamente sería eso. Y luego mis compañeros van a proceder a explicar lo que sería el circuito. Para el apartado del modelo propuesto en Multisim se tiene el siguiente circuito esquemático. Originalmente se puso una fuente de AC que simulara la fuente de 120 BRMS con 60 Hz de frecuencia. Se colocaron cada una de las secciones o áreas con sus respectivos focos y su electrodoméstico. El electrodoméstico es representado como una resistencia, tal y como se presentó en las tablas anteriores. Para el caso de los breakers, se utilizaron switches que no son automatizados. Esto es para poder hacer iteraciones de manera manual y comprobar el funcionamiento de los mismos. Cabe recalcar que en la realidad serían automatizados y estarían manejados por un sistema digital. Tenemos entonces este caso en el que tenemos todos los focos conectados con su respectivo breaker en on. Ahora, este diagrama está implementado en Multisim porque nos permite visualizar mediante una interfaz gráfica si los focos se encuentran en funcionamiento. Ahora, este diagrama de resistencia va a consistir en los componentes electrónicos asignados a cada área. En este caso, por ejemplo, el área 4 consta de una cocina y de un refrigerador. Ambos tienen sus valores nominales de resistencia. Para continuar, tenemos algunos resultados hechos de manera experimental. Ahora, por ejemplo, en este caso desactivamos el área 2. Entonces, el relé 2 está en abierto o el switch 2. Cuando se abre el switch 2, lo que se supone que ocurre es que el foco dejará de recibir corriente, porque el voltaje ya no estará activo debido a que hay una abertura en el cable. En este caso se ha conseguido desactivar de manera permanente hasta que se vuelva a colocar el switch en on, el circuito al que estaba asignado esta red. Otro resultado experimental es cuando estamos desactivando tanto el área 1 mediante el relé B1, el área 2 mediante B2, y también estamos desactivando los focos 4 y 5. Esta es una simulación de una situación muy real porque podría darse el caso de que ocurra algún fallo debido al mal mantenimiento de algún equipo electrodoméstico, por lo cual se decidió deshabilitar 2 áreas por completo. Y sin embargo, los focos se pueden desactivar dependiendo de las personas que estén en el área. Al haber pocas personas en un área, los focos pueden desactivarse normalmente como se harían en una residencia común y corriente.
Ahora tenemos también las corrientes, algunas de las corrientes que hicimos en las iteraciones de la red. Comprobamos varias corrientes, pero establecimos esta corriente de aquí porque notamos que ninguna de las corrientes al apagar los relés superaba los 10 amperios. Es decir, que ninguna red realmente tenía más de 10 amperios, lo cual significa que el circuito no está mandando una sobreseñal o no está enviando unos valores de voltaje excesivos. De hecho, hay equipos que se manejan en la magnitud de amperios dentro del hogar. Ahora también tenemos una iteración del apagado total mediante el switch S1, que vendría a ser el principal que se encarga de apagar toda la red en caso de un fallo catastrófico. Esto puede ser por muchas razones. Puede ser por una catástrofe natural en la cual se necesite apagar los aparatos para que no ocurran mayores inconvenientes, o por ejemplo un apagón nacional en el que de verdad se necesite desconectar todo para que cuando vuelva la luz los picos altos que tendrá el poste no afecten a los equipos y no los dañen de manera electrónica. Ahora, el uso de esta fuente en multisim tenía ciertos problemas inicialmente, debido a que se consideró como una fuente en AC, pero los focos de multisim, los focos de display, no presentan un convertidor de corriente AC a DC, por lo cual únicamente con el deseo de realizar las iteraciones de manera correcta, se colocó una fuente de DC para comprobar que los focos estén funcionando correctamente. Ahora, para hacer unas cuantas iteraciones más en el programa, estamos aquí, podemos pararlo y darle de nuevo al run, y aquí podemos comprobar algunas cosas. Los focos se mantienen encendidos siempre que el usuario desee que se mantengan encendidos. Si el usuario desea apagar el foco, por ejemplo, en el área 5, el foco correspondiente al área 5 puede hacerlo mediante este switch y el foco efectivamente se apagará. Por supuesto que si él desea deshabilitar toda esta área porque detectó algún error muy grande, siempre puede desactivar mediante este relé. Por supuesto, la idea es que este sistema sea digitalizado, que este sistema sea realmente automático. En caso de un fallo muy grande, como que la fuente de voltaje debido a un bajón nacional tenga un pico demasiado alto, el S1, que es el que controla realmente que entre la corriente a toda la red general, deberá apagarse y automáticamente se apagarán todos los focos, con lo cual tenemos una red que es realmente eficiente y además es muy segura frente a los fallos. Muchas gracias por su atención.